¿Qué tal? Muy buenas tardes, promotoras, promotores y representantes de instituciones educativas privadas. La norma que estamos explicando es el decreto legislativo 1476 y estamos analizando la infracción correspondiente al literal G, devolver fuera del plazo, devolver un monto inferior o negarse a devolver. Aquí yo les voy a dar una herramienta para que ustedes no devuelvan fuera del plazo y tampoco devuelvan un monto inferior. Yo les voy a dar una herramienta para que se nieguen a devolver con base legal, porque esta norma, este artículo de aquí, debió agregar cuando corresponda, porque no siempre corresponde, ¿sí? Así que vamos a explicarlo con este gráfico. Es un diagrama de flujo que nos permite entender mejor y nos permite aplicar filtros. Filtros para no estar preocupándonos en vano que tal padre de familia me está pidiendo devolución y obviamente si estamos en el primer filtro, nuestra preocupación debe ser menor, ¿no? Cuando lleguemos aquí, aquí recién nos preocupamos. Pero si estamos aquí, un no rotundo al padre de familia, bueno, siempre con la debida cordialidad y formalidad, pero aquí no hay que preocuparse. Entonces vamos a explicar este gráfico. Todo empieza cuando el padre de familia resuelve el contrato. ¿Qué significa resolver el contrato en un contexto de servicios educativos? Significa que ha retirado o ha trasladado a su menor hijo a otra institución educativa. Luego que resuelve el contrato, solicita la devolución de matrícula. Entonces, vamos a aplicar filtros. En este filtro no me preocupo nada. En el último filtro me preocupo un poquito, ¿sí? Pero vamos a este primer filtro que, les repito, no debe causarles mayor preocupación, porque a veces nos causa extrañeza que nos llamen y nos digan, el padre se fue el 22 de abril y me está pidiendo devolución de matrícula. Entonces ahí le decimos, ni te preocupes, porque no le corresponde. Vamos a explicarlo por qué. A ver, en el primer filtro nos preguntamos, ¿este padre de familia retiró o trasladó a su menor hijo o hija el 5 de mayo o antes? Si la respuesta es sí, ni siquiera aplica el decreto legislativo 1476. Ni siquiera. ¿Y por qué ni siquiera le aplica? Porque este decreto legislativo 1476 recién entró en vigencia el día 6 de mayo. Si el 5 de mayo ya se fue, lo siento señor, ya usted no es usuario de mi servicio educativo. El día 6 de mayo probablemente usted ya es usuario de otra institución educativa, pero no es de mi institución, así que esta norma no aplica para usted, porque claramente la finalidad y el ámbito de aplicación del decreto legislativo 1476 es para aquellos usuarios que aún no han tomado la decisión acerca de la continuidad de su menor hijo. Si este padre de familia se fue el 5 de mayo, significa que fue un usuario que ya tomó esta decisión. Por lo tanto, no le aplica el decreto legislativo 1476. Y por tanto, no procede la devolución. ¿Sí? Ya. Pero ¿qué pasa si es que no retiró ni trasladó a su menor hijo el 5 de mayo o antes, sino lo retiró o trasladó a partir del 6 de mayo? Bueno, en ese caso significa que el padre de familia ha superado el primer filtro. Entonces aquí sí nos preocupamos un poquito, ¿no? Si es que el padre de familia retiró o trasladó a su menor hijo el 6 de mayo o después, aplicamos el segundo filtro y nos hacemos la siguiente pregunta. El padre de familia firmó un contrato de servicios educativos que indica que la matrícula no es reembolsable. Este es el segundo filtro. Ya. Si la respuesta es que sí, es decir, si existe un contrato firmado por el padre de familia a inicio de año, entonces no procede la devolución. ¿Y esto por qué? A ver, esto
por el derecho que tienen todas las empresas privadas a la libertad de contratación, la cual contempla que dentro de los contratos celebrados por esta empresa privada, en este caso el colegio particular, ninguno de sus términos contractuales, es decir, ninguna de sus cláusulas, puede ser modificada por una ley o una norma con rango de ley. Voy a compartirles en qué norma establece esto, y bueno, obviamente tiene que ser una norma de mayor rango que el decreto legislativo. ¿Y cuál es esta norma de mayor rango? La Constitución Política del Perú. Voy a compartirles el artículo 62 de la Constitución Política del Perú. Señala, aquí lo estoy resaltando, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Aquí está. Entonces, es esta norma, el artículo 62, el que ampara a un colegio particular a que en caso un padre de familia después del 6 de mayo haya resuelto el contrato y le pida devolución, pero existe un contrato de servicios educativos y contiene esta cláusula que señala que la matrícula no es reembolsable, entonces este artículo 62 le faculta para que no le tenga que devolver el pago de matrícula. ¿Qué pasa si no tengo el contrato? Hay muchos colegios particulares que en su comprobante de pago, por ejemplo en el recibo, en la boleta de pago, la boleta de venta, perdón, dice en letra pequeña, transcurridas 48 horas del pago de matrícula, no procederá al reclamo o no dará lugar a ningún reembolso, algo así, ¿no? O el pago de matrícula no es reembolsable transcurridas 48 horas. Si tienen eso en un comprobante de pago, y esto lo tiene el padre de familia, excelente. Esto también es válido para que ustedes hagan valer esa indicación que finalmente es una cláusula, ¿sí? Recuerden que el contrato no se define por el título, sino se define por cualquier documento que contenga condiciones. Así que, si tienen eso en un comprobante de pago, también serviría para que apliquen y se amparen en el artículo 62 de la Constitución sobre libertad de contratar. Ya. Pero, ¿qué pasa si no tengo este recibo y tampoco tengo un contrato? Entonces, ahí recién, y miren que todo el filtro que tuvo que pasar el padre de familia, para que recién le sea aplicable el decreto legislativo 1476. Recién ahí. Es decir, por eso les decía que no tienen que preocuparse. O sea, preocuparse aquí es innecesario. En el primer filtro ni siquiera tienen que preocuparse. En el segundo filtro, preocuparse un poquito porque tienen que buscar este contrato con la firma del padre y que tenga esta cláusula de no reembolso de matrícula. Bueno, ¿qué pasa si no tienen el contrato, no tienen el comprobante de pago? Entonces, sí es aplicable el decreto legislativo 1476, pero hacemos un último filtro. ¿Cuál es este último filtro? Nos preguntamos, ¿su menor hija o hijo se encuentra en nómina aprobada? Si la respuesta es que sí, entonces tampoco procede la devolución. Si la respuesta es que no, es decir, si el menor o la menor no se encuentra en una nómina aprobada, entonces solamente en este caso sí procedería la devolución del pago de matrícula.